Muy buenas tardes, somos el grupo 10 de la carrera de enfermería. Hoy vamos a exponer el tema sistema endocrino y jerarquización hormonal dentro de la asignatura bioquímica con el docente químico farmacéutico Joao Rodríguez Lindao, Magister. Los integrantes del grupo somos mi persona, Mejillón Posligua, Dana Asley, Ángeles Nicole Alvarado Suárez, Erika Paola Orrala Moreno, Arelis Belén Santiana Tomalá, Vanessa María Elisa Rodríguez Orrala y Melanie Anabela Suárez Neira. Como primer punto tenemos el concepto y función del sistema endocrino. Vamos a ver qué es el sistema endocrino, diferencias entre las glándulas endocrinas y exocrinas y sus funciones principales. Tenemos que el sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que se segregan de sustancias llamadas eh, hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos liberados por células que alcanzan el torrente sanguíneo para regular a distancias diferentes a diferentes funciones corporales. Entre ellas, la velocidad de crecimiento, la actividad de los tejidos, el metabolismo, el desarrollo y funciones de los órganos sexuales y algunos aspectos de la conducta. Una vez alcanzado el punto de destino, estos mediadores son capturados por un receptor específicos ubicados en las células diana, que a diferencia en el sistema nervioso, eh, que utilizan un impulso eléctrico. El sistema endocrino funciona exclusivamente por medio de mensajeros químicos, hormonas y que son vertidas al torrente sanguíneo y luego transportadas por él. Tenemos las diferencias entre las glándulas y endocrinas y exócrinas. Las glándulas exócrinas, estas glándulas tienen unos conductos para transportar sus unidades al resto del cuerpo. Producen enzimas, liberan sus productos dentro del organismo, las glándulas, las saliveras, las glándulas mamarias, sudoríparas y el estómago, hígado y páncreas. Están conectadas entre sí según sus hormonas que liberan. Estas glándulas exócrinas tienen una estructura más compleja que las glándulas endocrinas. En las glándulas endocrinas no tienen estos conductos, producen hormonas, liberan sus productos fuera del organismo. No se conectan entre sí. Estas glándulas endocrinas tienen un suministro de sangre relativamente grande que las glándulas exócrinas. Y bueno, sus similitudes son que se secretan sustancias para proteger o lubricar el cuerpo humano. Son reguladas por el sistema nervioso central, también colaboran continuamente en el control de las actividades corporales. Y por último tenemos las funciones principales. Las hormonas producidas por el sistema endocrino son las principales responsables de las funciones vitales como el crecimiento, la regulación del metabolismo, la transformación de alimentación en energía, el desarrollo de órganos y sistemas y la reproducción. Como tal, ya lo dije, y estas sustancias químicas viajan por la sangre para actuar sobre las células y órganos específicos. Controlan el proceso como el estado de ánimo, la respuesta al estrés y el equilibrio interno del cuerpo, que es la homeostasis. Y bueno, las funciones principales de las hormonas es el crecimiento y desarrollo, el metabolismo, la reproducción, la homeostasis y la respuesta al estrés del equilibrio interno del cuerpo. Como siguiente punto tenemos a nuestra compañera que va a dar más del tema. Sí, continuamos con glándulas endocrinas y sus hormonas.
Las glándulas endocrinas pues son órganos especializados que producen y liberan hormonas directamente al torrente sanguíneo sin necesidad de conducto. Pues también pues las principales glándulas son hipófisis, tiroides, glándulas suprarrenales, páncreas y glándulas gónadas. Siguiente. Como características, pues liberan hormonas al torrente sanguíneo, regulan funciones vitales como el metabolismo, crecimiento y reproducción. Su acción es específica para células con receptores adecuados. Siguiente, por favor. Las hormonas que secretan y sus funciones, pues, ¿no? Tenemos la hipófisis, glándula pituitaria, pues esta controla otras glándulas como las tiroides y las suprarrenales y producen hormonas como el crecimiento, pues y también promueve el crecimiento. Tenemos tiroides que regulan el metabolismo y la temperatura corporal, produciendo hormonas tiroideas. También tenemos las glándulas suprarrenales, pues que producen hormonas como el cortisol y la aldosterona, que son esenciales pues para la vida y ayuda a responder al estrés y a mantener el equilibrio del fluido. Siguiente, por favor. Acá también tenemos otra hormona que es el páncreas. Contiene los islotes de Langerhans que producen insulina y glucagón, hormonas cruciales pues que sirven para regular los niveles de azúcar en la sangre. También tenemos las glándulas gónadas. Las glándulas gónadas son los órganos sexuales responsables de la producción de células sexuales como el gametos y hormonas sexuales. También tenemos las hormonas gónadas. Las hormonas gónadas, pues, son los órganos sexuales responsables de la producción de células sexuales, como el gametos, y como los ovarios en la mujer, que producen óvulos y estrógenos. Y los testículos en el hombre, que producen espermatozoides y testosterona. Al producir y liberar hormonas pues directamente en la sangre, las gónadas actúan como glándulas endocrinas que regulan el desarrollo sexual y las funciones reproductivas del organismo. Continúa la siguiente compañera. Buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre la jerarquización hormonal. Bueno, ¿qué es la jerarquización hormonal? Bueno, es la regulación que ejercen las hormonas sobre la secreción y la acción entre las hormonas en nuestro organismo. Como bien en este forman parte los que son los ejes, como es el eje del hipotálamo, la hipófisis y el órgano periférico. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué son el hipotálamo y la hipófisis? Bueno, estos son órganos del sistema jerárquico de la regulación hormonal, en donde el hipotálamo es conocida como una parte del cerebro que controla lo que es la hipófisis y es conocida también como la glándula maestra, que a su vez dirige lo que es la glándula periférica, como lo es la tiroides o el ovario, liberando lo que son las hormonas.
Aquí se da la relación de la retroalimentación negativa, es decir, donde las hormonas periféricas alertan a lo que es al hipotálamo y a la hipófisis cuando alcanzan los niveles adecuados donde dejan de segregar lo que son las hormonas. Siguiente. Tenemos la función de cada eje. Aquí está el eje del hipotálamo, el hipófisis o glándula pituitaria y el órgano o glándula periférica. Bueno, el eje del hipotálamo es conocida como la región cerebral que actúa en lo que es el centro de control de nuestro sistema endocrino, en donde aquí se encarga de lo que es recibir la información sobre las condiciones externas o internas de nuestro cuerpo, como es la temperatura o el estrés. Aquí se libera lo que son las hormonas o también conocida como hormona liberadora o inhibidora, en donde cada una se encarga de actuar con la hipófisis. En la hipófisis o también conocida como glándula pituitaria es conocida como la glándula maestra, que aquí se encarga de recibir y señalar lo que es el hipotálamo y se encarga de liberar sus propias hormonas. Aquí está lo que es el órgano o la glándula periférica, que es conocida como la hormona hipofisiaria que estimula lo que es la glándula, como la tiroides o la suprarrenal o de las gónadas, que aquí libera y produce o libera lo que son las propias hormonas. Siguiente. ¿Cómo se da esta relación entre el mando de las hormonas? Bueno, esto se da al principio de la retroalimentación negativa, como es el estímulo, la estimulación de la glándula periférica o el control de nivel y de inhibición. ¿Qué son estos? Bueno, el estímulo es conocido como una parte del hipotálamo que libera una hormona, en donde ahí inicia lo que es la hipófisis y libera a lo que es a otra hormona. También está el estímulo de la glándula periférica. Esta hormona es una parte de la hipófisis que se encarga de viajar a lo que es el órgano periférico, por ejemplo, la tiroides, o lo estimula para producir su propia hormona. También está el control de nivel, que aquí la hormona periférica es alcanzada al punto adecuado de la sangre, que se encarga de enviar una señal de retroalimentación negativa hacia el hipotálamo. También está lo que es la inhibición, que es al momento de recibir esa señal, la retroalimentación del hipotálamo deja de liberar lo que son sus hormonas. Siguiente compañero. Muy buenas tardes, a mí me toca hablar sobre el mecanismo de acción hormonal. El mecanismo de acción hormonal se basa en la capacidad de las hormonas para transmitir señales específicas a las células diana mediante la unión de receptores específicos, lo que desencadena una serie de eventos bioquímicos que modulan la función celular. Siguiente diapositiva. Tenemos la clasificación de hormonas. La clasificación de hormonas se clasifica principalmente en dos grandes funciones, según su naturaleza química y su mecanismo de acción. Tenemos las hormonas hidrofílicas y hormonas lipofílicas. Las hormonas hidrofílicas, como las péptidas y las laminas no pueden atravesar la membrana plasmática debido a su naturaleza polar. Por ello se unen a receptores localizados en la superficie celular, que suelen ser receptores acoplados a proteína G o receptores con actividad tirosina quinasa. La unión hormonal induce un cambio conformacional en el receptor que activa segundos mensajeros intracelulares, como el AMP cíclico, el inositol trifosfato o el calcio, que amplifican la señal y modulan la actividad de enzimas, canales iónicos o factores de transcripción, generando la respuesta celular específica. Las hormonas lipofílicas, que son como los esteroides, las hormonas tiroideas y la vitamina D.
Estas atraviesan la membrana celular y se unen a receptores intracelulares localizados en el citoplasma o el núcleo. Estos receptores aún actúan como factor de transcripción que se unen a secuencias específicas del ADN denominadas elementos de respuesta hormonal, regulando directamente la transcripción génica y síntesis de proteínas que alteran la función celular a largo plazo. En cuanto a los tipos principales de hormonas, se pueden clasificar en las hormonas pépticas y proteicas, que incluyen la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento y muchas hormonas lámicas y pituitarias. Actúan a través de receptores de membranas y segundos mensajeros. Las hormonas esteroides derivan del colesterol como el cortisol, aldosterona, estrógenos, progesterona y testosterona. Actúan mediante receptores intracelulares que modulan la expresión génica. Las hormonas derivadas de aminoácidos, como las catecolaminas, adrenalina y las hormonas tiroides, como la tiroxina, catecolaminas actúan a través de receptores de membrana, mientras que las hormonas tiroides actúan mediante receptores nucleares. Bueno, este sistema de señalización hormonal es esencial para la regulación de procesos fisiológicos como el metabolismo, el crecimiento, la reproducción, la respuesta al estrés y la homeostasis, asegurando una comunicación precisa y coordinada entre diferentes órganos y tejidos del organismo. Siguiente diapositiva. Acción a nivel celular. Bueno, las hormonas actúan a nivel celular mediante la unión de receptores que pueden estar en la membrana plasmática o dentro de la célula, lo que indica una cascada de señalización intracelular que modula la función celular. Para las hormonas hidrofílicas, como la peptidas y la catecolaminas, como ya lo dije, es que no se pueden atravesar la membrana celular. La acción comienza con la unión de receptores de membrana, frecuentemente receptores acoplados a proteína G. Esta unión activa enzimas como la adenilato ciclasa, que convierte ATP en AMP cíclico, un segundo mensajero que implica la señal dentro de la célula. El AMPC activa la proteína quinasas A que fosforilan proteínas específicas para alterar la actividad celular, como la regulación de enzimas metabólicas o la apertura de canales iónicos. Otros segundos mensajeros incluyen el inositol trifosfato y el calcio, que también participan en la señalización intracelular y la respuesta celular. En el caso de las hormonas lipofílicas, como los esteroides y las hormonas tiroideas, bueno, estas atraviesan la membrana plasmática y se unen a receptores intracelulares localizados en el citoplasma o en el núcleo, como ya lo dije. El complejo hormona-receptor actúa como un factor de transcripción que se une a secuencias específicas del ADN, denominadas elementos de respuesta hormonal, regulando la transcripción de genes y la síntesis de proteínas para mejorar la función celular de la población. Em, Además, existe un alto grado de interacción entre las vías de señalización iniciadas en la membrana y las vías intracelulares clásicas, lo que permite una regulación fina y compleja de la respuesta hormonal. Por ejemplo, en el cerebro las hormonas esteroides pueden activar tanto vías genómicas
como genómicas como no genómicas, modulando funciones neuronales. Bueno, la señalización hormonal intracelular implica la activación de segundos mensajeros y cascadas de fosforilación para las hormonas hidrófilas y la regulación directa de la expresión génica para las hormonas lipofílicas, lo que permite una respuesta celular precisa y adaptiva a las señales hormonales. Siguiente diapositiva. Los receptores hormonales. Los receptores hormonales son proteínas especializadas que permiten a las células detectar y responder a las señales hormonales. Estos receptores pueden estar localizados en la membrana plasmática o dentro de la célula y su activación desencadena respuestas fisiológicas específicas que regulan funciones vitales como, bueno, como ya lo dijimos, el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la homeostasis. Existen dos grandes clases de células de receptores hormonales. El receptor de membrana son típicos para las hormonas hidrofílicas que no atraviesan la membrana celular. Estos receptores incluyen receptores acoplados a proteína G, receptores con actividad tirosina quinasa y receptores ligados a canales iónicos. La unión hormonal activa segundos mensajeros intracelulares, como el cíclico y el calcio, que amplifican la señal y modulan la actividad enzimática, la expresión génica o la permeabilidad celular, generando respuestas rápidas y reversibles. Los receptores nucleares o intracelulares son típicos para las hormonas lipofílicas que atraviesan la membrana celular. Estos receptores actúan como factores de transcripción que al unirse a la hormona se enlazan a secuencias específicas del ADN para regular la transcripción génica y la síntesis proteica, produciendo efectos a largo plazo en la célula. La cantidad de los receptores hormonales pueden ajustarse según las condiciones fisiológicas, modulando la respuesta celular a las hormonas. Por ejemplo, en el estado de alta concentración hormonal puede ocurrir una disminución de cantidad de receptores, mientras que en condiciones de baja concentración puede aumentar la expresión de receptores. Siguiente diapositiva. Respuesta fisiológica. Las respuestas fisiológicas mediadas por estos receptores incluyen la regulación del metabolismo energético, la proliferación y diferenciación celular, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, la respuesta al estrés y la modulación de funciones reproductivas, entre otras. La especialidad de las respuestas depende del tipo de receptor y la célula diana y la escala de señalización activada. Siguiente compañero. Vamos a hablar sobre la regulación hormonal y la retroalimentación. Las hormonas controlan muchas actividades celulares, por lo que son muy importantes para la homeostasis. Pero qué controla las hormonas en sí? La mayoría de las hormonas están reguladas por mecanismos de retroalimentación, lo que se refiere a algo que se retroalimenta para controlar su propia producción. La mayoría de estos mecanismos hormonales implican unos bucles de retroalimentación negativa y, o sea, la contracción también de la hormona dentro de la retroalimentación. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a encontrar dos retroalimentaciones, negativa y positiva. La retroalimentación negativa, su nombre no se refiere a un proceso malo o contraproducente. Lo que sucede es que la retroalimentación negativa se opone a los cambios que irrumpen el equilibrio en un sistema. Como, o sea, la retroalimentación negativa reacciona ante un estímulo y a su vez intenta detenerlo.
reduciendo su impacto y su objetivo es de regresar el sistema a su estado original. La retroalimentación positiva es un tipo de retroalimentación que promueve el cambio dentro de un sistema, lo que se refiere a que es un estado diferente del estado original que se encontraba en el momento dado. Al promover el cambio en un sistema, la retroalimentación positiva se asocia a la introducción de inestabilidad en el mismo. O sea que hay una reacción en cadena que irrumpe con el estado del sistema, estimulando el crecimiento continuo y acelerando de alguna acción, así como de sus efectos. Siguiente. A continuación vamos a ver ejemplos de las retroalimentaciones positivas y negativas. En la retroalimentación positiva, vamos a ver que la coagulación de la sangre se mantiene como un fluido dentro del cuerpo. Y cuando ésta se rompe, los vasos sanguíneos activan los mecanismos de coagulación en la sangre para proteger al organismo de una hemorragia, sellando el lugar del daño, a su vez. Esto funciona como mecanismo de retroalimentación positiva de la coagulación, ya que actúa de siguiente forma, porque al romperse este vaso sanguíneo, este a su vez se pone una superficie que activa unas proteínas y estas proteínas a su vez actúan sobre otras proteínas como una reacción en cadena, hasta que forma una malla de fibrina que sella la herida. La, un ejemplo negativo es el proceso de regulación de la temperatura del cuerpo humano, que este es un ejemplo de la retroalimentación negativa. El hipotálamo es el centro de control que regula la temperatura corporal. Cuando la temperatura de la piel es superior o inferior a los 37 grados, el hipotálamo activa diferentes procesos para corregir dicho desequilibrio. Como, o sea, en el caso de que uno tenga la temperatura sea mayor de los 37 centígrados, se produce sudor, el cual se evapora sobre la piel enfriándola. Si la temperatura es menos de 37 centígrados, se inicia un proceso conocido como termogénesis tiritante. Básicamente se producen movimientos involuntarios del cuerpo con el fin de aumentar el calor corporal y así a su vez alcanzar el nivel de temperatura original. En conclusión, la mayoría de estas hormonas están controladas por retroalimentación negativa, en la que la hormona se retroalimenta para disminuir su propia producción. Este tipo de retroalimentación hace que las cosas vuelvan a la normalidad, cada vez que se empiezan a volverse demasiado extremas. La retroalimentación positiva es mucho menos común porque provoca que las condiciones se vuelvan cada vez más extremas. Aquí le vamos a hablar sobre las alteraciones del sistema endocrino. Bueno, como ya lo dijo la compañera anteriormente, es el sistema, está formado por glándulas que producen hormonas, las cuales regulan procesos vitales como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el equilibrio interno del organismo. Cuando este sistema presenta alteraciones, se generan trastornos endocrinos que pueden deberse a excesos, déficits o funcionamiento anormal en las hormonas. Principales alteraciones del sistema endocrino. Bueno, en diabetes mellitus, se produce por déficit en la producción de insulina tipo 1 o por resistencia a su acción tipo 2. Causa niveles elevados de glucosa en sangre, lo que afecta a vasos sanguíneos, nervios y órganos. En sus síntomas podemos encontrar la sed excesiva, el aumento de la misión, cansancio, pérdida de peso. Y en el hipotiroidismo tenemos glándulas tiroides que producen pocas hormonas tiroideas. Sus síntomas están
como cansancio, aumento de peso, piel seca, la intolerancia al frío. Acá tenemos hipertiroidismo, que es el exceso de producción de hormonas tiroideas. En sus síntomas están los nerviosismo, pérdida de peso, taquicardia, sudoración excesiva, temblores. Nanismo o gigantismo. En esta, alteraciones en hormonas del crecimiento. En el enanismo, déficit de GH en la infancia, gigantismo, exceso de GH en la infancia. Acromegalia, exceso de GH en la adultez, provocando crecimiento exagerado de manos, pies y mandíbula. En síndrome de Cushing, exceso de cortisol producido por glándulas suprarrenales o por uso prolongado de corticoides. En los síntomas, cara redonda, obesidad central, debilidad muscular, estrías violáceas. Enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal, las glándulas producen poco cortisol y aldosterona. Síntomas, fatiga extrema, pérdida de peso, presión arterial baja, manchas oscuras en la piel. Trastornos de la función reproductiva, síndromes de ovario poliquístico, exceso de andrógenos en mujeres causando menstruaciones irregulares, infertilidad y acné. El hipoganoidismo, baja reproducción de hormonas sexuales en hombres o mujeres con infertilidad y alteraciones en el desarrollo sexual.